Hola, hola familia, bendiciones, bienvenidos al día 3 de la semana 5. Hoy estaremos leyendo Mateo del 8 al 11. Vamos a orar, familia. Aleluya, Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor, sí, Señor, y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Te adoramos, Padre amado, tú eres omnisciente, omnipresente. Amado Dios, aleluya, tú eres santo. Espíritu Santo, te invitamos en este momento que vamos a leer tu palabra, a meditar en tu palabra. Háblanos, necesitamos de ti, queremos pasar tiempo contigo. Y aquí estamos, Señor, con un corazón abierto. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, como les dije, vamos a leer desde el 8 al 11, 4 capítulos. Así es que iniciamos en el capítulo 8, versículo 1. Y se titula se titula Curación de un leproso. Cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes lo seguían. Y se acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo: Mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirvas de testimonio a ello. Versículo 5. Al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: Yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Versículo 9. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: En verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: Vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Jesús sana a la suegra de Pedro y a muchos otros. Versículo 14. Cuando Jesús llegó a casa de Pedro, vio a la suegra de este que estaba en coma con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. De todos los discípulos de Jesús, el único que estaba casado es Pedro, ya que es el único que se menciona que tenía suegra. Ni siquiera se menciona a su esposa, solo su suegra, pero ya con eso sabemos que estaba casado. Porque se suponía que todos los discípulos de Jesús eran bien jovencitos. Versículo 16. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Santo. Lo que demanda el discipulado. Versículo 18. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado del mar. Y un escriba se acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús respondió: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Versículo 21. Otro de los discípulos les dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le contestó:
ven tras mí y deja que los muertos entierren a sus muertos. Versículo 23, Jesús calma la tempestad. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Versículo 26. Y él les contestó: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían: ¿quién es este que aun los vientos y el mar obedecen? Versículo 28, los endemoniados gadarenos. Al llegar Jesús al otro lado, a la tierra de los gadarenos, fueron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino, y gritaron: ¿qué hay entre tú y nosotros, hijos de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Versículo 30, a cierta distancia de ellos estaba paciendo una manada de muchos cerdos. Sí, estoy verificando que esta Biblia esté diciendo correcto, pero sí dice paciendo. Yo era paseando, pero paciendo. De muchos cerdos. Y los demonios les rogaban: si vas a echarnos fuera, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo Jesús, y ellos salieron y entraron en los cerdos. Y la manada entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en el agua. Versículo 33, los que cuidaban la manada huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Cuando lo vieron, les rogaron que se fuera de su región. Capítulo 9, curación de un paralítico. Versículo 1, subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado del mar y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: este blasfemia. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: Miren qué impactante es eso. Ellos cuando dijeron blasfemia, y dice que ellos dijeron este pensamiento para sí, era porque ellos lo habían dicho en su mente. O sea, ellos dijeron esto en su mente, no salió de su boca. Ellos dijeron esto en su mente. Por eso dice que Jesús, conociendo sus pensamientos. Santo. Dice, versículo 4, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Versículo 7. Y levantándose, el paralítico se fue a su casa, pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Versículo 9, llamamiento de Mateo y la cena en su casa. Aquí vemos a Mateo, o sea, el autor del libro. Ahora vemos a Mateo. Versículo 9. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: ven tras mí. Y levantándose lo siguió. Y estando él sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír Jesús esto, dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio.
porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Santo. Me encanta el testimonio de Mateo, porque, como acabamos de leer, él era un recaudador de impuestos, pero miren cómo Jesús lo llama y dice que él levantándose, o sea, inmediatamente se levantó y lo siguió. Y aparte de eso, va a su casa, hace una cena y llama. Él trae más personas hacia Jesús que son igual que él. Y a pesar de eso, porque la Biblia no solamente dijo en el versículo 10 que ellos eran recaudadores de impuestos, sino que también dice que eran pecadores. Y dice que ellos llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús. Y esto me ministra mucho, porque es que me hace pensar, ¿a quiénes estamos trayendo nosotros hacia Jesús? ¿A quién estás trayendo tú hacia Jesús? ¿A quién estás sentando aquí a la mesa con Jesús? Y mira que nuestro testimonio ayuda tanto. O sea, el Señor hace que nosotros pasemos por situaciones con un propósito. Nosotros tenemos un propósito. Y miren el de Mateo, él fue recaudador de impuestos y él atrajo recaudadores de impuestos hacia Jesús y pecadores. O sea que tú puedes ser una madre soltera, tú puedes ser un padre que estuvo en la cárcel, lo que sea, lo que sea. Tú ponle nombre. Ese testimonio que tú tienes, el Señor lo va a utilizar. Tú pasaste por una enfermedad, el Señor te va a utilizar para que tú le hables a una persona que pasó por esa enfermedad. Y ya tú tienes base, tú tienes este testimonio de vida para poder hablarles a los demás con fe de que sí, el Señor sana, de que sí, que el Señor restaura matrimonios, de que sí, que el Señor puede sacarnos de una situación terrible. Wow, seguimos. Versículo 14, pregunta sobre el ayuno. Entonces los discípulos de Juan se acercaron a Jesús diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les respondió: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone un rendimiento de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Versículo 17, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan y el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Fuerte. Curación de una mujer y resurrección de la hija de un oficial. Versículo 18. Mientras Jesús les decía estas cosas, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Levantándose Jesús lo siguió y también sus discípulos. Versículo 20. Y una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí: si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Cuando Jesús entró en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden, les dijo: retírense, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Versículo 25. Pero cuando habían echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano, y la niña se levantó. Y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Curación de 2 ciegos y un mudo. Versículo 27. Al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritando: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Versículo 28. Después de entrar en la casa, se acercaron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creen que puedo hacer esto? Sí, Señor, les respondieron. Entonces les tocó los ojos diciendo: hágase en ustedes según su fe. Wow, si el Señor nos dijera eso ahora mismo. Hágase en ustedes según su fe. Hágase en ti
según tu fe. En cualquier milagro que le estemos pidiendo al Señor, cualquiera que sea esa oración que solamente el Señor conoce, si el Señor nos diría ahora mismo, hágase en ti según tu fe, ¿qué tan grande sería ese milagro? Wow. Versículo 30. Y se les abrieron los ojos y Jesús les advirtió rigurosamente, miren que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Al salir ellos de allí, le trajeron un mudo endemoniado. Después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló. Y las multitudes se maravillaban y decían, jamás se ha visto cosa igual en Israel. Versículo 34. Pero los fariseos decían, él echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios. Santo Dios. Miren que ellos estaban tan opuestos. O sea, estamos viendo aquí diferentes grupos de personas. Los que creen en Jesús, los que están dudando y los fariseos que están odiándolo, que están totalmente en contra de él. Estamos viendo tres diferentes grupos de personas. Wow. Aquí quiero aclarar en el versículo 30, cuando, si se han dado cuenta, Jesús ha dicho ya varias veces, miren que nadie lo sepa o no digan nada, ¿verdad? O por ejemplo, como el anterior que le dijo, ve da tu ofrenda como Moisés mandó, pero no digas nada. Y tú sabes que sea de testimonio. Esta razón es porque todavía no era el tiempo de Jesús morir en la cruz, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante que se menciona. El por qué. Continuamos. Versículo 35. Versículo 35. Ministerio de Jesús. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Wow. Continuamos. Capítulo 10. Llamamiento de los 12 apóstoles. Llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, versículo 3. Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón, el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Versículo 5. Jesús envía a los 12. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo, no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios, de gracia recibieron, den gracia. Versículo 9. No se provean de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. En cualquier ciudad o aldea donde entren, averigüen quién es digno de en ella, y quédense allí hasta que se marchen. Versículo 12. Al entrar en la casa, denle su saludo de paz. Y si la casa es digna, que su saludo de paz venga sobre ella, pero si no es digna, que su saludo de paz se vuelva a ustedes. Cualquiera que no los reciba ni oiga sus palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies. En verdad les digo que en el día del juicio serán más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Este versículo es muy fuerte. Vamos, si recuerdan,
Nosotros leímos sobre la tierra de Sodoma y Gomorra y todo lo que ellos hicieron y cómo el Señor las destruyó. Y aquí el Señor está diciendo que esta ciudad que no los reciba a ellos, el castigo de ellos va a ser mucho más grande que el que recibirá Sodoma y Gomorra. Wow. Versículo 16, advertencia a los 12. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Wow. Versículo 18. Y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio de ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque esa hora se le dará lo que habrán de hablar. Porque a esa hora se le dará lo que han de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes, santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y les causarán la muerte, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final, ese será salvo. Versículo 23. Pero cuando los persigan en esa ciudad, huyan a la otra, porque en verdad les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Versículo 24. Palabras y aliento a los 12. Versículo 24. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como un maestro y al siervo como su señor. Si el dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Versículo 26. Así que no les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedilla? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Wow. Qué capítulo. Versículo 30. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 34. El costo del discipulado. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Versículo 37. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Versículo 40. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Capítulo 11. Jesús sale a enseñar y a predicar.
Versículo 1. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Versículo 2. Jesús y los discípulos de Juan. Al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Versículo 4. Jesús les respondió: vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista, de los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Este Juan del que estamos leyendo es Juan el Bautista, no Juan el discípulo de Jesús. Más adelante vamos a ver en el libro de Juan que a Juan, el discípulo de Jesús, se le refiere como el discípulo amado. Él mismo se dio ese nombre, el discípulo amado. Entonces, este Juan que estamos viendo acá, que está en la cárcel, es Juan el Bautista. Y acá Mateo nos da mucho detalle. Recordemos el punto, ¿verdad?, de Mateo, que es mostrar al pueblo judío que Jesús es el Mesías prometido. Pero cuando entremos en los demás libros vamos a ver que otros dan detalles, que otros no. Entonces por eso es que cada uno se complementa. Sí se hablan de la misma historia, pero hay otros libros que tienen unas historias que otros no. Otros van más a detalle. Por ejemplo, Juan y Jesús son primos. Acá Juan no lo menciono. Mateo no lo mencionó, pero Jesús y Juan son primos. Y acá no menciona la razón por la que Juan está preso, pero lo vamos a ver más adelante porque habla más a detalle de la vida de Juan. Pero continuamos. Jesús habla de Juan el Bautista. Versículo 7. Mientras ellos se iban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito: mira, yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Versículo 11. En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. Pero, ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y que dan voces a los otros y dicen: les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos endechas y no se lamentaron. Versículo 18. Porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Miren esa frase: la sabiduría se justifica por sus hechos. Acá donde mencionó, déjenme verificar el versículo. Versículo 11, que dice: en verdad les digo, entre los nacidos de mujeres no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Y acá dice: sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Esta razón por la que dice que el más pequeño es mayor que él. Aquí, en este momento que Jesús está hablando, Jesús está viviendo bajo la ley. Él aún está viviendo bajo la ley, esas leyes
que el Señor les dio a Moisés. ¿Recuerdan todas esas leyes? Y vamos a ver muchas más cuando entremos al libro de Levíticos. Todas esas leyes, Jesús está viviendo bajo estas leyes. Entonces, este es el antiguo pacto, donde también está viviendo Juan el Bautista. Cuando Jesús muere en la cruz y resucita, es donde entra el nuevo pacto, gracias a la misericordia y la gracia de Jesucristo. Nosotros somos esos a los que el Señor se refiere. Porque dice, sin embargo, el más pequeño es en el reino de los cielos es mayor que él, porque nosotros estamos viviendo en el nuevo pacto solamente por la misericordia del Señor. Porque acabamos de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nosotros vivimos en este nuevo pacto solo por su misericordia y su amor. Entonces ahí se refiere a nosotros. Wow. Versículo 20. Ayes sobre ciudades de Galilea. Wow. Entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Versículo 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo de Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Versículo 25, la gran invitación. En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas que han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Versículo 28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Me encanta que acá en mi Biblia, donde dice hallarán descanso para sus almas, está todo en mayúscula. Con esto terminamos la lectura del día de hoy, familia. Wow, me quedo emocionada. Me encanta este libro de Mateo. Bueno, familia, bendiciones. Nos vemos mañana y cada día después de ahí. Mantengámonos en la palabra del Señor. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele su palabra. Ponme en los comentarios qué versículo te gustó más, en qué te ministró el Señor, cuál fue tu versículo favorito, cuál fue tu palabra favorita, qué aprendiste, qué preguntas tienes. Y nos vemos, familia. Bendiciones. Sabes que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Antes de terminar, quiero invitarte a recibir el regalo más hermoso que Dios nos ofrece, la salvación por gracia, a través de la fe en Jesús. No importa quién seas o qué hayas hecho, su amor y perdón están disponibles para ti hoy. Si tú quieres recibir este regalo que Dios tiene para ti, repite esta oración conmigo, de todo corazón y en voz alta. Señor Jesús, entra en mi corazón para ser mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mí. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos y que tú regresas de nuevo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos, una hambre por las cosas de Dios y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora soy salvo, he nacido de nuevo
y he sido perdonado y voy en camino al cielo porque tengo a Jesús en mi corazón. Aleluya. Como ministro del Evangelio de Jesucristo, te digo que hoy todos tus pecados han sido perdonados. Si cometes algún pecado, ve corriendo hacia Dios y no te alejes de Él. Él te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Si hiciste esta oración, quiero orar por ti. Te invito a que llenes un formulario. Acá debajo de mi video podrás encontrarlo. Y ahí podrás poner también si tienes alguna petición por la que quisieras que nos mantuviéramos orando por ti. También comenta en los comentarios si hiciste esta oración de fe. Bienvenido a la familia y que el Señor te bendiga.